Último bloque de Foro Médico y con un equipo multidisciplinario que es el equipo al que deben recurrir en el caso de estar transitando la enfermedad o en el caso también de padecer o ser pasibles de tener, por ejemplo, enfermedades reumáticas, enfermedades autoinmunes y todo lo que estaba explicando el doctor Mallorquín. Y bueno, y voy a hacer, porque el público siempre rota y no repetí en los bloques anteriores, quienes nos acompañan esta noche, el doctor Armando Mallorquín. Acá a mi izquierda, en su derecha en sus televisores, él es reumatólogo, el doctor Gustavo Villar, infectólogo, la licenciada María José Salinas, fisioterapeutas, todos profesionales del Instituto de Previsión Social. Así ¿verdad? mismo. Sí. ¿Y de otro lugar también? Medicina. Instituto de Medicina Tropical. Instituto que antes era la CIMED. Sí, así mismo. A mí me queda siempre como la CIMED y no me queda ITM, creo que es ahora, ¿verdad? IMT sí. Es ahora, Instituto de Medicina, IMT, me dicen IMT, y ahí me acuerdo que es la CIMED. Sí. Soy de la vieja escuela. Bueno, vamos a hablar primero con el doctor Gustavo Villar, ya en este bloque, sobre las formas atípicas de la enfermedad. Y quiero que atiendan bien y que miren bien esto, porque realmente es muy fuerte, son imágenes sensibles, pero debemos mostrarlas. Doctor, coménteme de qué se trata esto que están viendo últimamente. Bueno, desde el comienzo de esta epidemia se empezaron a presentar, ¿verdad?, pacientes añosos, inclusive pacientes de 40, 35 años, que venían a consultar en el consultorio de infectología o en las internaciones como infecciones de piernas, infecciones de piel y partes blandas. Entonces, ¿verdad?, yo me iba a evaluar ya con varios días de antibiótico el paciente y presentaban lesiones con ampollas bastante grandes y con lesiones a su lado estaban las extremidades distales, ¿verdad? Eso llamaba mucho, impresionaba mucho la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno cuando ve un miembro a su lado, esto no llega a sangre, sí, así mismo. Parecería, ¿verdad? ¿no? Así mismo, pero teníamos resultados de ecografías negativas, ¿verdad? Que había buena circulación de sangre. Entonces nos pusimos a revisar la literatura y encontramos que había variantes atípicas de chikungunya con afección en extremidades inferiores y superiores, produciendo lesiones tipo vasculíticas, que son vasculitis producidas por virus, ¿verdad? Por el virus del chikungunya. Esas fueron las formas que nosotros estamos viendo actualmente. Vemos lesiones ampollosas, vemos lesiones que parecen vasculitis, vemos pacientes que concomitantemente hay vasculitis y una artritis importante donde la piel vos no le podés tocar. Impresionante es, vos le rozás a ese paciente con el guante y el paciente llora de dolor. ¿Y en qué etapa esos pacientes desarrollaron esas lesiones? Se está viendo en la fase aguda y algunos casos también ya se ve también en la fase subaguda como continuación de la fase aguda. Ya. ¿Qué se entiende por aguda y subaguda? La aguda, explicar a la gente porque no entiende cuántos días de la enfermedad y cuál es la aguda. La fase aguda o la fase febril comprende una etapa que va de 5 a 10 días. Ya. Esto puede extenderse hasta el día 14. A partir del día 15 es lo que se llama la fase subaguda. Esta fase subaguda se extiende hasta los 3 meses. Y a partir de los 3 meses para arriba ya viene la fase crónica. La fase aguda es aquella fase en donde el paciente se presenta febril con dolor poliarticular y decaimiento del estado general. La fase subaguda es donde continúa la fase de dolor, es decir, el dolor articular continúa. ¿Y ahí puede presentarse en esas lesiones o ya antes también? No, en la fase aguda es donde ya se está presentando. Algunos pacientes te caen en la fase subaguda, ¿verdad?, con fiebre nuevamente y aparición de esas lesiones. Claro. Las lesiones ampollosas. Entonces uno lo interna como una infección de partes blandas. Claro. Es decir, de las extremidades inferiores. Se realiza antibiótico, ¿verdad? Y muchos de estos pacientes no acudieron a la consulta. Claro. No acudieron a la consulta. Prácticamente llegan al finalizar ya las fases de la enfermedad. Así mismo. Qué increíble. Es de terror, es de terror. Yo nunca he visto imágenes tan fuertes como la que estamos mostrando. Y bueno, y sobre todo, como vos decís, de gente que
ya quizás piensa que ha transitado la enfermedad y no se está fijando, porque no nos fijamos generalmente en las piernas ni en los pies. Pero me imagino que es dolorosísimo, doctor, ¿o no? Sí, generalmente lo que más duele son las articulaciones. Es lo que más duele, pero las ampollas, las lesiones a lesiones nivel en de sí, piel, ¿no? no, las lesiones en sí no, pero aquel paciente que tiene mucha inflamación articular sobre la piel es donde duele, tiene como una hiperestesia, le llamamos nosotros, duele mucho. Ya. Y eso puede transformarse en una vasculitis. Así mismo, eso con el tiempo puede transformarse en las lesiones que estamos mostrando en imágenes, Sí. esas pueden, o sea, eso ya son traducción de una vasculitis, la coloración violácea de la piel. Y hay mucha gente que piensa que superó la enfermedad y por más que sienta dolorida las articulaciones o tensionada la piel, no acuden a especialistas. No. Eso es lo más grave, eso es lo que más asusta. Sí, doctor, tratamiento para los pacientes reumáticos, ahí nos quedamos, ¿no? Sí, el tratamiento para los pacientes así que están cursando ya en la etapa subaguda, inclusive pacientes pasando a la etapa crónica, es muy importante tener en cuenta que ya vamos a hablar de los fármacos modificadores de enfermedad. Son fármacos inmunomoduladores, necesarios ¿para qué? Para tratar de controlar esa respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son las drogas o medicamentos aprobados hasta ahora? El metotrexate, la sulfasalacina e hidroxicloroquina. Son medicamentos un poco raros, ¿verdad? Al menos para la pronunciación, pero son los aprobados en este momento para tratar de controlar. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es tan similar a un paciente que tenga artritis reumatoide, claro, por ejemplo. Prácticamente son pacientes que vos tratás diariamente. Así mismo, son pacientes que yo los sigo que están aumentando tu número de pacientes prácticamente. Así mismo, nosotros ahora mismo estamos sobrepasados en el servicio de IPS, en el sistema público donde estoy también. Entonces, por la cantidad de pacientes que consultan, y ahí yo creo que es un llamado a conciencia, ¿verdad? Porque hay tantos casos, y evidentemente, ¿por qué? Porque no estamos haciendo lo fundamental, que es la limpieza, ¿verdad? Yo creo que parte de todo ahí, ese es el punto uno de todo lo que significa, ¿verdad? La prevención y demás, ¿verdad? Que no lo estamos viendo, ¿verdad? Y es una historia repetida. Claro. Entonces, una historia repetida, mismo pasó con el COVID, con la posibilidad de desarrollar alguna respuesta autoinmune posterior, lo mismo pasa con la chikungunya. Entonces siempre es muy importante el control. Porque ahora se suman, se suman. Luego de la pandemia, los pacientes post-COVID que también tienen graves problemas a nivel locomotor, ¿verdad? Sí. Que tuvieron que ir, muchos se quedaron con enfermedades reumáticas y se suma esto, que también va a incrementar el número de gente con este problema en el país. Asimismo, inclusive esta enfermedad no tratada va a llegar a lo que se llama un compromiso articular, que son las erosiones óseas. Las erosiones óseas son ¿cómo podemos evaluarlo? Mediante una radiografía. Nosotros no pedimos métodos de imágenes en la etapa inicial, pero cuando progresa la fase crónica, cuando la enfermedad hay dolor persistente, sí ya solicitamos las radiografías, habitualmente en las articulaciones. ¿Para qué? Para ver si ya hay daño articular, y hay que tener en cuenta que este daño articular es progresivo. O sea, ¿podemos llegar a deformidades? Claro que podemos llegar a deformidades. Imagínate la capacidad de este virus de provocar habitualmente es una artritis seronegativa, anticuerpos negativos, pero erosiva. Entonces, inclusive hay pacientes que no responden al tratamiento que nosotros le llamamos fármacos modificadores de enfermedad, que son los FAMES, y necesitamos fármacos más potentes, por así decirlo, que son los fármacos biológicos para controlar esa respuesta inflamatoria. Que tenemos en existencia. Que tenemos por suerte, tanto en el sistema público de IPS tenemos por suerte. Exacto. En relación, doctor, a todo lo que tiene que ver, que estábamos hablando de la gente también, que, por ejemplo, tiene la enfermedad, cree que se curó y transita libremente. Hay que decir de que esa enfermedad tiene un ciclo, porque por lo que estoy viendo y me estás explicando, está la fase aguda, fase subaguda. Quiere decir que él sigue siendo un reservorio del virus por todo ese tiempo. Consulto. La viremia, sí, que es la replicación del virus en la sangre, dura aproximadamente 8 a 9 días. 9 días. Así mismo. Es decir, que yo tengo que proteger, si yo tengo la enfermedad, yo tengo que protegerme de una picadura del mosquito para evitar la infección de otra persona ese tiempo, aproximadamente 8 a 9 días.
porque ese es el tiempo en el cual el virus se replica en la sangre y hay alto riesgo de contagiosidad a través de los mosquitos. Ya. Y la gente que tiene en casa la enfermedad y el resto de los convivientes o el entorno no tiene la enfermedad, ¿tiene que aislarse? Lo ideal es que use repelente, se elimine todos los criaderos, todos los métodos que se conoce para eliminar todos los mosquitos y en realidad que el aislamiento es el reposo, ¿verdad? El paciente tiene que estar en reposo, ¿verdad? Sí. No absoluto, pero generalmente el paciente no puede ni movérselo, ¿entendés? Está con fiebre, dolor articular, está postrado en Claro. la cama, ¿verdad? Y generalmente se levanta para ir al sanitario. Sí. Esas son Y el las... repelente definitivamente y obviamente es para que no le pique un mosquito, para que un mosquito que le pique a él le pueda picar a otra persona, porque así se transmite la enfermedad. Así se transmite la enfermedad. Ahora, volviendo a las imágenes que estábamos viendo, esas vasculitis, esas son vasculitis, me dijiste, ¿no? Sí. Lo que vemos a nivel de piel. Explicarle a la gente qué es la vasculitis, para que tenga una idea, porque creo que no desarrollamos eso. La vasculitis es una inflamación de la pequeña circulación, de los vasos sanguíneos más pequeños. Entonces, eso produce una disminución del flujo sanguíneo a nivel terminal y consecuentemente cambios de coloración de la piel. Eso es la vasculitis. Ya, y esta complicación, esta enfermedad, ¿qué complicación puede traer? ¿Que es grave, no es grave? Y en realidad, cuando es de origen viral, suele autolimitarse con el tiempo. Esto va a ir autolimitándose, ¿verdad? Perfecto. Y en el caso de las grandes vasculitis que conocemos que son autoinmunes, que ya es acá el terreno del doctor Armando Mallorquín, generalmente el uso de corticoides, ¿verdad? Ya. Pero eso ya generalmente se estudia, se hace un estudio exhaustivo de toda la vasculitis. Totalmente. Bueno, últimos tips, licenciada, para hacer en casa. Por ejemplo, si tuve, por ejemplo, la enfermedad, estuve transitando, ya me curé, pero sigo con dolores articulares. Por supuesto, recurrir a la fisioterapeuta. Pero, ¿qué puedo hacer también? ¿Cómo me doy cuenta que tengo que recurrir, por ejemplo, primero? ¿Y qué tengo que hacer en casa si ya soy una paciente que tuve y estuve por tu especialidad y lo quiero volver a hacer en casa? Bien, lo que se le indica al paciente normalmente para mantener en la casa son ejercicios sencillos, ¿sí? Porque esos ejercicios, por más sencillos que sean, tienen un impacto funcional. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un impacto en que vos te puedas parar de la silla para caminar, o que puedas girar en la cama, o que puedas subir las escaleras, ¿verdad? Porque la falta de movimiento le va a disminuir la fuerza muscular también, que disminuye rápidamente, sobre todo en las piernas, disminuye muy rápido, y más en los varones que en las mujeres. Entonces, ejercicios sencillos de sentado, parado, sentadillas, movimientos de apertura, porque el paciente estuvo mucho tiempo encogido, ¿verdad? Encerrado, vamos a decir, por los dolores. Entonces, todo lo que sean movimientos de expansión le van a ayudar, siempre acompañados de ejercicios respiratorios. Al abrirse, meter aire, y al bajar, sacar el aire. También van a ayudar a los pacientes. Y a los que son deportistas, por ejemplo, o que van al gimnasio, ¿pueden retomar de a poco el gimnasio? Se puede retomar de a poco previa evaluación médica. Como estamos diciendo, si son dolores que persisten 3 meses, primero hay que pasar por el área médica y de acuerdo a eso a ver toda la evaluación. Entonces ahí esforzar un poquitito más y retomar los ejercicios de gimnasio, ¿verdad? Mientras tanto, mantener los ejercicios más suaves, ¿verdad? Con mínima carga, sobre todo porque el deportista siempre quiere retomar rápido, ¿verdad? Sí. Entonces, quiere recuperar la fuerza. Sí, y sobre todo se estropea más rápido que una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio, ¿verdad? Su cuerpo rápidamente resiente la falta del ejercicio. Entonces, si es el caso, acudir lo más rápido al reumatólogo, y una vez que esa parte está manejada, entonces ahí recurre de vuelta al fisioterapeuta para empezar el ejercicio dosificado que hacemos, esa área también, el ejercicio dosificado en intensidades. No estamos hablando solo de ejercicios sencillos en los deportistas, sino que ya un poquitito más. Y después recién hacer ya lo que es específico del deporte, ¿verdad? Claro. Esa ya sería la última etapa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres por su tiempo. Muy ilustrativo todo. Creo que quedó bien clarito
fuimos bastante fuertes en muchas cosas, pero es necesario para que la gente entienda que no es un simple mosquito lo que está circulando, que no es un virus cualquiera el que nos está atacando y sobre todo, como dije al principio, está costando vidas. Hay niños que fallecieron, jóvenes que fallecieron, ya no hablamos de una población vulnerable, porque siempre queremos decir, bueno, la gente vulnerable que tiene enfermedad de base, o que tiene sobrepeso, o que ya es mayor, adulta mayor, y no pasa por ahí, pasa por todos los estratos sociales, ¿sí? Las franjas etarias y los estratos sociales también. Así que tenemos que ponernos las pilas y a tomar en serio este tema. Muchas gracias a los tres, doctor. ¿Algún dato, teléfono, red social? Sí. Ahí tiene la cámara. Me pueden buscar en Dr. Armando Mallorquín en el Facebook, también estoy en el Instagram y también estoy atendiendo en forma privada en el Centro Médico Juan Pablo II. Perfecto. ¿Dónde está el centro? Luque, en la ciudad de Luque. La ciudad de Luque. Sí. Doctor. Sí, Gustavo Villar, me pueden encontrar en las redes sociales, infectólogo clínico. Y yo estoy haciendo atenciones, ¿verdad?, en el Instituto de Medicina Tropical, Instituto de Previsión Social y próximamente también en el Sanatorio Adventista. Muy bien. ¿Licenciada? Sí, licenciada María José Salinas. Atiendo más a domicilio, que es algo también que de repente hay muchas personas que no pueden acercarse a los centros asistenciales. Y me pueden contactar al 0982-758439. Muchísimas gracias. Vamos a volver a invitarlos seguro ya para hablar dentro de la especialidad de cada uno de ustedes. Ya. Y nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a NutriSlim, Policlínica NutriSlim, Medicina Ortomolecular, a Emicofier por el estilismo y a todas las chicas, a Jazmín Torres, a Mónica Candia, a Jazmín por el maquillaje y ahí también los nuevos servicios que ofrece Jazmín dentro del maquillaje que también va evolucionando con el correr del tiempo. También al doctor Bruno Valmelli de Clínica Villarrosa y a ustedes por acompañarnos como cada jueves de estreno. El programa lo pueden volver a ver en YouTube completo en el transcurso de la semana posterior al estreno, así como todos los programas de Foro Médico. Nos reencontramos el próximo jueves, por supuesto aquí por Educanal.